Buenas tardes para todos y todas. Hoy nuevamente aquí con los diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Como es ya rutinario, todos los miércoles de 2 a 2:30 tenemos este espacio donde hemos venido conversando sobre la educación, sobre el aprendizaje, sobre las estrategias de aprendizaje, sobre la didáctica. Saludo aquí a Carmen Tico Cross que se unió, a Diana Ortiz 656 que se acaba de unir. Y hoy continuando entonces, Carmen dice buenas tardes desde el Brasil, un saludo profe. Un saludo Carmen Lucía, que esté muy bien y que siempre está aquí conmigo en estos diálogos. Hoy entonces vamos a hablar sobre una temática y la temática, como la vieron ustedes, es el aprendizaje basado en la indagación, que también es conocido como metodología indagatoria. Esa indagación viene, quizás ya lo vamos a ver de qué palabra, pero algunos dicen la indagatoria es lo que se hace, lo que le hace el juez a la persona cuando está siendo interrogada en algún proceso que se esté llevando a cabo. José Nieto, buenas por estar aquí conmigo, y Lucero Parra 82. Entonces, ¿de dónde viene esta palabra de la indagación? Esa palabra de indagación viene del latín indagere, conformado por un vocablo cuyo prefijo es in, que alude como a algo interno, a eso, algo intrínseco, algo como que yo tengo por dentro un in, y del verbo agere, que puede traducirse como mover. Entonces yo tengo un impulso de moverme para buscar algo. Así lo interpretaría yo. Un impulso interno, ese in, que es intrínseco mío, y el agere, que es mover para buscar algo. Entonces me muevo para indagar, me muevo para ir a buscar eso que me está inquietando. Ese es el significado que se le ha dado a la palabra indagación. Morin 2210, muchas gracias por estar, y Lucero Parra, gracias por unirse. Es una actividad polifacética. ¿Por qué es polifacética? Porque implica, por ejemplo, una observación. Yo observo algo que está sucediendo y digo, oiga, voy a ir a indagar sobre eso que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay tanta gente allá, voy a ir a indagar a ver qué está pasando. ¿Sí ve? A preguntarme a mí misma qué es lo que pasa afuera, y entonces voy a ir a observar. También me ayuda a plantear preguntas, a examinar libros, a buscar otras fuentes de información para ver qué hay conocido sobre eso, a planificar investigaciones, me ayuda la indagación, y a revisar eso conocido que hay hoy en día a la luz de pruebas, por ejemplo, que resultaron experimentales. Entonces yo digo, no conozco sobre esto, voy a ver qué han investigado sobre esa temática. Entonces fíjense que esa palabra polifacética que nos dice la indagación son muchas cosas: observar, planificar, buscar en fuentes, en datos, en libros o en las mismas personas que saben sobre eso, y planificar de pronto investigaciones. Novat en 1964 definió la indagación como una serie de comportamientos que tiene el ser humano, que los involucra ¿para qué? Que los involucra para encontrar explicaciones razonables a aquello que no es conocido por él, pero del cual sí puede haber ya algo que está escrito o está detallado. Por eso, encontrar explicaciones razonables de un fenómeno acerca de algo que se quiere saber. ¿Cómo busco yo esa información razonable? La puedo buscar a través de datos, a través de libros, a través de búsquedas en bases de datos o en Google o en donde yo pueda encontrar esa información. Eso es lo que nos dice Novat acerca de la palabra innovación.
Sigo saludando aquí a CopyWay 51, a MBis 11, a José BM, a ABI 4444, a Camilo Hincapié, a Mon 2210, a Lucero Parra y a José Nieto. Muchas gracias por estar. Y a Inmarcela 94. Quiero entonces darles este postulado que es muy acorde a lo que vamos a hablar hoy. Dímelo y se me olvidará. Dímelo y se me olvidará. Muéstrame y lo recordaré. Involúcrame y lo entenderé. Involúcrame. Y cuando yo hago indagación me involucro y por eso entiendo aquello fenómeno que no lo conocía, voy y lo busco yo misma porque me estoy involucrando y entonces entiendo en qué consiste ese tema, ese fenómeno, esa pregunta que me estoy haciendo. La indagación no es un método para hacer ciencia, historia u otra asignatura, no. Es un tema, es un enfoque que me ayuda a mí a escoger un tema o a hacerme una pregunta para buscarla, ese conocimiento de eso que me está a mí inquietando, porque no lo sé, porque no lo conozco. Entonces, por ejemplo, yo tengo una pregunta sobre astronomía y me está inquietando por qué las estrellas no salen en el día sino en la noche. Entonces me voy a estudiar por qué las estrellas no salen sino en la noche, no en el día. Y ahí esa inquietud que yo tenía me hizo que yo buscara una información para tenerla, que es conocida por otras personas, pero no es conocida por mí. En el proceso de la indagación, el centro es el estudiante, porque él es el que se inquieta a buscar de ese tema que no conoce. Se basa más en problemas que en soluciones, por eso uno se hace preguntas y a través de esas preguntas es que va y busca eso que lo está inquietando. Pero ¿a qué le ayuda al profesor la indagación? A que esté preparado, a prepararse más con esas preguntas que él de pronto las hizo para que el estudiante las buscara. Entonces él también tiene que buscar esa información. Por eso el profesor debe estar preparado y mucho más que el estudiante para él también buscar esas respuestas y si el estudiante no las encontró, pues dárselas al estudiante para que los dos tengan ese conocimiento. El estudiante entonces aquí en la indagación aprende a aprender. Siempre hemos hablado de esa palabra, aprender, aprender, que incluye aprender, desaprender y volver a aprender. ¿Por qué él va a aprender a aprender? Porque él va a desarrollar algunas destrezas, por ejemplo, el pensamiento crítico reflexivo, la capacidad de razonamiento, la capacidad de justificar, la capacidad de refutar ese conocimiento. Allí también se estimula la creatividad, la curiosidad y cómo controlo mi propio aprendizaje. Si yo digo, bueno, yo quería indagar, ¿por qué las estrellas solamente las vemos de noche, no las vemos en el día? ¿Por qué? Entonces yo voy y busco ese por qué, lo indago en los libros de astronomía y ahí yo ya tengo ese conocimiento y entonces controlo mi propio aprendizaje. Si yo estudiara astrofísica, pues tendría que profundizar en otras cosas más diferentes que en esa pregunta que yo me estoy haciendo. Pero esa es una inquietud que me acaba de ocurrir. ¿Por qué las estrellas salen en la noche y no las observamos en el día? Entonces ahí controlé mi aprendizaje. Esa curiosidad que yo tenía, la controlé de esa manera. En la indagación, entonces, nosotros qué procesos seguimos. Hay unos procesos que se van a seguir en la indagación. En la indagación, que es la exploración activa, la investigación y el descubrimiento. Eso es lo que yo hago. Exploro activamente, investigo y descubro ese por qué o ese hacer. Con esa pregunta para que obtener esa respuesta.
La indagación o el aprendizaje basado en la indagación, el estudiante, ¿qué papel de asumir? ¿Es un papel activo? ¿Es un papel pasivo? No, es un papel activo de búsqueda, de recibir información, de desafiarme a formular preguntas, de diseñar experimentos, de recopilar o analizar datos y de sacar conclusiones basadas en evidencias. Por eso en la indagación, dentro de 8 días creemos que vamos a tener un invitado para que nos hable un poco de esas evidencias que uno encuentra y que puede aplicar ya en la práctica, porque ya hay una evidencia sobre eso firmemente dada. ¿Qué enfoque entonces o qué características tiene la indagación? Además de esa participación activa del aprendiz en la adquisición del conocimiento, se ayuda a que se desarrolle ese pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico y reflexivo, ¿a qué nos ayuda a nosotros? A determinar, esto sí será o no será, esto es bueno o esto es malo, esto sí es cierto o esto no es cierto, esto es basura o no es basura en mi aprendizaje. Me ayuda también a mí como esa capacidad para resolver problemas, para resolver esas dudas. Entonces, fíjense que ahí también eso me ayuda, ese enfoque de la indagación. Y me puede otorgar mayores habilidades en los procesos científicos, por ejemplo, en la búsqueda de esa información, para yo poder de pronto con esa información hacer una hipótesis, comprobar esa hipótesis y seguir haciendo ciencia. Recordemos nosotros que en la investigación nosotros siempre nos basamos a veces en esas hipótesis, buscamos probar esas hipótesis y cuando las probamos, pues aumentamos ese conocimiento en la ciencia una vez que la hemos probado. Pero ¿qué pasos sigo yo entonces en la indagación? ¿Cómo organizo esa indagación? Elijo ese asunto llamativo que me está cuestionando o que está más allá del aula y que lo voy a ir a buscar porque, por ejemplo, le hice la pregunta al profesor, pero el profesor me dijo, busquemos entre los dos porque yo tampoco estoy muy informado sobre este tema. Eso puede suceder en el aula, no nos cuestionemos a veces, no, es que el profesor no sabía. No, los profesores no se saben todo, pero la indagación me va a ayudar a mí a que si yo le lancé la pregunta, vaya y busque cómo entre los dos indagamos sobre ese tema que a los dos nos está inquietando. ¿Desde qué enfoque voy a indagar? Yo lo decía ahora, me cuestioné por qué las estrellas no solamente salen en la noche, voy a buscar entonces en libros de astronomía a ver qué me va a hablar de las estrellas. ¿Qué son las estrellas? ¿Qué características tienen? Y por qué solamente salen en la noche. Entonces tengo que enfocarme en algo que hable de las estrellas. Con eso, ¿qué hago yo? Una vez que defino el tema, miro sobre qué enfoque voy a indagar, entonces voy a definir cuál es en qué textos lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer. Es decir, me defino un proyecto para mí y luego evalúo eso que encontré y determino si eso es verídico o no es verídico, si es buena esa información o no es buena, y ya puedo decir que adquirí un conocimiento sobre eso que estaba indagando, que lo voy a compartir con otras personas, por supuesto, porque la indagación la hago es para compartirla con los demás, para definir ese problema que nos inquietaba a todos y traerlos al aula y poderlo entonces entre todos complementar esa información. Sigo saludando aquí a Marcela y Marcela 94, a Enfermería Uninorte, a Clema Sofía, a Jaja T, a Danis, a Gato DJ, a J Manuel y a Lin M Parra. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Bueno. ¿Cómo entonces se promueve ese aprendizaje a través de la indagación? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo promover ese aprendizaje para indagar? Hay que mirar el contexto donde viven los aprendices, qué herramientas manejan, qué conocen sobre eso o qué quieren indagar al respecto, qué les interesa, porque también debe haber
un interés por hacerlo, qué lenguaje vamos a usar, siempre un lenguaje claro, sencillo, evitar de pronto preguntas cerradas cuando las hacemos o cuando el estudiante no la hace, porque ¿para qué nos vamos a preguntar? ¿Existe la discriminación racial? ¿Sí o no? ¿Para qué sirve eso? Para nada. Ahí no estamos haciendo indagación, estamos preguntando simplemente. ¿Existe la discriminación racial? ¿Sí o no? Entonces unos dirán sí existe y otros dirán no. Entonces ahí no hay indagación. Ahí simplemente es una pregunta cerrada. Pero ¿cómo habría indagación para yo poder convertir esa pregunta de la discriminación racial en una pregunta para indagar? ¿Qué podría yo preguntar? ¿Por qué hay discriminación racial en el mundo? ¿Cuáles son las causas de esa discriminación racial? ¿Qué determina que haya discriminación racial en el mundo? ¿Por qué eso se ha convertido en una violencia en el mundo? Fíjense que hay muchos interrogantes ahí que yo no los podría contestar con un sí y no. Tengo que hacer una indagación sobre la discriminación racial para yo poder dar respuesta a esas preguntas. Por ejemplo, si estamos estudiando en sociales las etnias, las diferentes etnias, los diferentes colores que tiene el ser humano y por qué hay esa discriminación. Entonces, las preguntas ¿a qué ayudan? A motivar, a explorar respuestas, para mirar si esas dudas ya tienen algunas respuestas o si no las hemos conseguido para poderlas entonces darlas a conocer. En la investigación entonces que hacemos nosotros, las hacemos generalmente con seres humanos y entonces por eso la indagación la hacemos más es con seres humanos que con objetos. ¿Para qué yo voy a indagar de qué hicieron esta cama? Pues la pueden haber hecho de madera o la pueden haber hecho de otra cosa, pero ¿para qué me sirve a mí indagar eso? Lo que yo indago generalmente es en los seres humanos y el conocimiento sobre esos seres humanos o sobre esos objetos que le van a servir al ser humano para algo, para construir algo, para hacer algo, para inventarse algo o para crear algo con esa indagación que hice. Aquí sigo saludando a J. Manuel, a Lina M. Parra, a Nube Blanco y a Jonah Trismegistro, que es Jonathan desde Jalisco. Muchas gracias por estar. Y a Claito 5 que se acaba de unir. Entonces la indagación hace varias cosas. La indagación por sí misma hace varias cosas. Aumenta la disciplina y la carga cognitiva. ¿Qué quiere decir esto de que aumenta la disciplina? Me ayuda a mí entonces a recordar y ampliar el conocimiento en nuevos dominios de mi disciplina. Cuando yo digo, por ejemplo, en mi propia disciplina, que es la enfermería, de pronto digo, ese modelo o esa teoría que propuso esta señora, ¿cuáles son los fundamentos científicos o epistemológicos que la sustentan? Y voy indago sobre eso, ahí aumenté el conocimiento de mi disciplina. Cuando yo hago una pregunta de esas en ese conocimiento propio de mi disciplina. Y además me permite a mí, entonces, en esa carga cognitiva, hacer conexiones entre esas ideas y esos conceptos para crear algo nuevo. Yo pensaba que esa modelo o esa disciplina de la que yo hice esa pregunta y indagué y me dio otros conocimientos epistemológicos que yo no conocía y pensaba que eso simplemente servía para aplicar en la práctica, pero me dio otros fundamentos epistemológicos, entonces ahí yo hice una conexión entre las ideas que yo tenía y las nuevas ideas que me aparecieron cuando yo hice esa indagación. Por eso me ayuda a mí a aumentar mi carga cognitiva. ¿Y mi carga cognitiva a dónde va? No es simplemente a memorizar, a recordar, a comprender, es a desarrollar la inteligencia, el pensamiento y mi lenguaje. Aumenta también la indagación, la participación y el interés. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí
a que esas ideas que yo traía las conecte con nuevos conceptos, estudie otras cosas que me las da de pronto la experiencia o de vivencias que yo haya tenido, y me despierta esa curiosidad, ese interés, y me ayuda a hacer un conocimiento mucho más relevante. Entonces, la indagación me permite a mí despertar mi curiosidad y mi interés. Me aumenta la capacidad para tomar riesgos intelectuales. Oigan esto muy bien. La indagación, ¿por qué me va a aumentar la capacidad para aumentar y tomar riesgos intelectuales? ¿Por qué? Porque ella me ayuda a mí que con el trabajo de la indagación me pueda yo atrever a tomar más riesgos de los que yo tenía en mi confort. Ah, no, yo ya conozco sobre eso y yo no necesito saber más. Eso es un riesgo, eso es mi confort. Pero si yo digo, no voy a indagar más sobre este tema, a ver, ¿eso para qué sirve? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Qué puedo yo crear con ese conocimiento que estoy indagando? No me quedo en el confort de que me dijeron, esto le sirve a usted para que lo aplique en la práctica. No, pero lo aplico en la práctica y con el que puedo crear yo. Ese es mi riesgo intelectual que me puede servir cuando yo indago más y no quedarme con el simple confort. Entonces me permite a mí explorar territorios inexplorados. Cuando a mí me dicen no, yo con este conocimiento que ya adquirí, con esto me voy a quedar. No, no nos quedemos con el simple conocimiento que nos dan. Indaguemos más para que nos sirva eso. Y ahí yo estoy explorando territorios y riesgos intelectuales. Me ayuda a mí también la indagación a desarrollar competencias blandas. ¿Y qué es eso de competencias blandas? Las competencias blandas no tienen que ver con las competencias disciplinares. Lo blando es lo común, lo transversal, que me sirve a mí para comunicarme. Entonces me ayuda a mí a la comunicación oral y escrita, al pensamiento lógico y reflexivo, a la resolución creativa de problemas, a ser un ciudadano respetuoso y respetable con las otras personas. Esas son las competencias blandas que me ayuda también la indagación a que las desarrolle. Me permite a mí ser un diferenciador natural. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una autonomía suficiente para yo determinar si indago más o no indago, o me quedo con ese conocimiento. Entonces me hace a mí la indagación un diferenciador, porque yo puedo indagar y conocer más de lo que conocen otras personas y con mi propio estilo. Entonces yo puedo definir si lo hago o no lo hago, pero me hace diferenciar de las más personas porque yo estoy indagando más sobre ese conocimiento. La indagación entonces transforma el aula, no solamente el aula es del profesor, sino que se convierte en un aula de los estudiantes. ¿Por qué se convierte en un aula de los estudiantes? Porque hay más colaboración, hay más trabajo en equipo, hay más exploración, hay más discusión y se crea aprendiendo con otras personas. Yo siempre lo he dicho, nosotros aprendemos con el otro, pero aprendemos con el otro con las indagaciones que hayamos hecho sobre ese tema que cada uno la traiga. Sigo saludando a ese Luz, a Galo Pontal, a La Voz, un terapeuta, debe ser de terapia respiratoria, y a Vane Enríquez y a Clayito 5. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, se convierte el aula no en el aula del profesor, sino en el aula de los estudiantes, porque hay más exploración del conocimiento, hay más trabajo en equipo y hay más consenso para llegar a decir, este es el saber sobre ese tema que estábamos indagando. La indagación nos ayuda entonces a generar nuevas visiones, a resolver un nuevo tipo de problemas, y entonces no hay una solución buena o mala, sino que nos ayuda a resolver el problema entre todos. Por eso nos ayuda a activar las capacidades de pensar, las capacidades de actuar, y
no es un aprendizaje pasivo, sino un aprendizaje activo. Por eso la indagación nos ayuda a nosotros en nuestra propia actuación, en nuestro propio hacer. Cuando yo estoy en la práctica o soy la jefe de un servicio y se me presenta una patología que yo nunca había visto, ¿qué debo hacer yo? Ir a indagar sobre esa patología, no quedarme pasivamente con lo que venga y me diga el médico, mira, esto consiste en esto y en esto. No, si yo indago sobre esa patología, puedo inventarme otras intervenciones, puedo hacer un mejor cuidado, puedo resolver mejor los problemas que se presenten. Entonces, fíjate que indagar me sirve para muchas cosas, no simplemente para este tema que me inquieta, sirve cuando eso estoy en la práctica para resolver problemas de mi práctica. La indagación también es una fuente de autopercepción positiva. Me permite a mí a veces cometer errores porque simplemente indagué sobre algo muy superficial y percibir eso como que ese era el conocimiento, pero viene otra persona y me dice, no, eso no es así, mira que indagando más encontré esto. Ahí es donde yo debo mirar esa autopercepción positiva y decir, yo necesito indagar más o conocer más sobre esto para poder venir a exponerlo. Entonces, puedo retardar las soluciones que yo quería buscar, pero voy a aumentar la confianza en mí mismo y en los demás sobre aquello que estoy indagando. Entonces, fíjense que son muchas las acciones que me permite a mí hacer la indagación. No solamente observar, me permite a mí planificar, me permite a mí actuar, me permite a mí conocer de otra manera y en otras instancias. Me permite compartir ese conocimiento con otras personas. Me permite a mí construir ese saber. Por eso la indagación es tan importante en ese proceso de aprendizaje, porque conlleva múltiples actuaciones, permite aplicar mis sentidos, mi búsqueda, permite a mí conversar con otras personas sobre eso que indagué o preguntarles a los otros para que ellos vayan e indaguen. Entonces, fíjese que la indagación no es simplemente vaya indague sobre esto, no, es con preguntas bien elaboradas, no simplemente del sí y no. A veces en las encuestas a nosotros nos preguntan el sí y no sobre esto. ¿Usted considera que esto es pertinente, sí o no? Pero si a mí me preguntan, ¿considera que eso es pertinente para el aprendizaje de los estudiantes, que se utilice la indagación? Yo le puedo dar múltiples razones que las he buscado, pero si requiero otras más, voy e indago más sobre qué es la indagación y para qué sirve, para podérselas dar y fructificar ese conocimiento que tienen las personas. Sigo saludando aquí a Mayerly Mina 24, a Escobar Steven, a FF Flores, a Pigi Silva, a Soan Castro, a Eisi Luz, a Polonia Paola Fontal y yo a Vera, que se unieron. Muchas gracias. Y la Bordé, terapeuta respiratorio, se unió. Muchas gracias por estar, a todas las personas que han venido hoy. Muchas gracias por estar aquí y seguiremos hablando de esa indagación, pero con la evidencia. ¿Cuándo encuentro yo la evidencia? ¿Y qué es la evidencia aplicada a la práctica? Vamos a hablar sobre ese tema y eso lo hice a través de la indagación. Por eso la indagación es tan importante en el ser humano. Que ese problema que está sucediendo sobre que el televisor no me prende, ¿pero por qué? Pues vaya y mire, indague qué es lo que pasa, no tiene el switch bien alineado, no encontró bien esa alineación entre la luz y el televisor. Entonces fíjense que nosotros indagamos, nosotros vivimos indagando, pero indagamos en fuentes que sean verdaderas y que con esa verdad yo pueda construir un saber. No es simplemente indagar por preguntarle a otro, hay que indagar mucho más profundo y eso es lo que debemos nosotros hacer en nuestro propio aprendizaje y en nuestra propia disciplina. Muchas gracias por haber estado hoy conmigo. Entonces nos veremos dentro de 8 días, que llamaremos a uno de nuestros invitados para que hable
de esa evidencia científica, cómo la aplican en la práctica. La evidencia científica en enfermería es una cosa y la otra es la evidencia científica que uno aplica en cualquier lugar. Muy amables por haber estado hoy conmigo y nos vemos dentro de 8 días hablando de la indagación, pero ya de la evidencia científica. No vi ninguna pregunta. Carmen Tico Cruz dice temática interesante. Profe, gracias, pero no hubo más comentarios aquí.